El gran Cristian Cueva, odiado y amado a partes iguales, aunque luego que de su mano accediéramos al quinto cupo del repechaje, ahora es prácticamente uno de los dioses en la historia del fútbol peruano, cuando ya lo comparan y hasta lo ponen por encima de leyendas de la bicolor como César Cueto, Roberto Palacios, Julio César Uribe o el mismo Teófilo Cubillas. Dirán, pero profe, esos no son 10. Bueno, nadie nace etiquetado para el fútbol. Igual, por allí no va el video. Lo que sí quería revisar era cómo un futbolista que a simple vista, como Cueviña, a base de gambetti del chocolate que le gusta al hincha de a pie, puso de rodillas a más de un defensa de primer mundo con sus pases y goles, salvando un proceso eliminatorio que estaba siendo el peor de la historia de la blanquirroja, salvando de paso a Ricardo Gareca. Así que vamos a recordar lo que significó Cristian Cueva en estos últimos años para el Perú, una historia de ascensos y bajadas y vuelta a la cima y al final una reflexión que nos hará pensar. Vamos entonces a revisar esta interesante historia porque estás en el verdadero canal del fútbol peruano, estás en Sportstream. El gran Cristian Cueva nació en la hermosa ciudad de Trujillo, pero apenas a los 2 años, con sus padres, tuvo que trasladarse a la humilde ciudad de Huamachuco, donde se baila y goza al ritmo de la contradanza. Ya si no sabes de eso, no sabes nada del Perú profundo. ¡Enséñales, Cueviña! Volviendo a la historia, el padre de Cueva, siendo utilero del Racing de Huamachuco, por su gran talento, lo metió a jugar en el equipo, incluso disputando partidos de Copa Perú. Para todos aquellos que dicen que deben eliminar esta competición y es más una burla que otra cosa, pues bueno, Aladino empezó a dibujar gambetas en los terrales del Estadio Municipal de Huamachuco al ritmo de la contradanza, hasta que llegaría el famoso amistoso del 2007 contra la Universidad San Martín de Lima, donde se luce con 4 goles y se lo llevan siendo apenas un chiquillo de 16 años. Luego de esto, la historia es más conocida. Destacó en el elenco albo, donde debutó con 17 años, saliendo campeón del fútbol peruano 2 veces, justo en las épocas de vacas gordas del equipo de Santa Anita. Luego pasa al Vallejo, donde apenas juega 5 partidos y le rescinden el contrato, por lo que sería una constante de su carrera, las indisciplinas. Así todo, fue a Chile a jugar con el Unión Española, donde apenas jugó un par de partidos, pero logra salir campeón. Irónicamente, sería el último título que ganaría. Aunque luego juega en la filial del equipo hispano, logra ser transferido al Rayo Vallecano de España, donde no le fue bien, regresando a Alianza Lima, donde vuelve a ser del de antes, demostrando todo el juego pícaro que lo caracteriza. Esto y su buena Copa América en Chile, donde es elegido en el 11 ideal. De inmediato fue pedido por el Toluca de México, donde se convierte en un jugador querido por los hinchas por sus goles y asistencias. Solo estuvo una temporada, ya que el poderoso Sao Paulo de Brasil lo compra, y aquí sí se vuelve Aladino, mostrando el cacao peruano, uno de los jugadores más importantes en el equipo. Este fue uno de los puntos más altos en la carrera de Cueviña. Hablamos ya del 2016, para esto Ricardo Gareca ya dirigía a la selección peruana. Todas estas cositas hacen que el Tigre elija a Cueva por encima del aclamadísimo por la fanaticada peruana Cristian Benavente para jugar la Copa América Centenario en Estados Unidos. Recordemos que hasta ese momento Cueva había tenido luces y sombras en las eliminatorias. Todos recordamos la expulsión frente a Chile en Lima. Igual Gareca decide llevarlo al torneo de tierras gringas, empezando el idilio entre ellos dos. En la selección peruana, su figura crecía, siendo clave para la remontada de la bicolor e ir al Mundial de Rusia 2018, aunque el penal frente a Dinamarca, hasta ahora, sigue doliéndole a los hinchas cuando se recuerda. A pesar de todo, en Perú todo iba bien, pero a nivel de clubes, la cosa iba en dirección contraria. Peleado con la directiva del Sao Paulo, deciden castigarlo, transfiriéndolo al Krasnodar de Rusia, donde el chocolate se congeló. Apenas marcó un gol, luego fue prestado al Santos de Brasil, donde le siguió yendo mal. Todos recordamos la riña con Sampaoli. No jugaba y fuera de las canchas se notaba la frustración a donde estaba yendo su carrera. Imágenes bochornosas que fueron tendencia en Perú y nos contaban el abandono del 10 de la selección.
Luego se escapó a México para apenas jugar un par de partidos con el Pachuca justo antes de que inicie la pandemia, justo cuando explotó lo del problema legal con el Krasnodar, el Santos y Cueva. Así todo, decía alzar vuelo y jugar en el Yeni Malatyaspor de Turquía, donde toca a fondo al pelearse nuevamente con el técnico turco por negarse a jugar a una posición que no era la suya, siendo suspendido por el club. Así todo, y con gran polémica, Ricardo Gareca lo siguió bancando, como diría el Tigre, y lo llama para el proceso a Qatar 2022, donde tuvimos el peor inicio de la historia de la selección peruana, con apenas un punto rescatado de 12 posibles. Cueva está apagado y fue recién allí que se dio cuenta que necesitaba sentirse querido y apreciado, por lo que tiene que hacerse fuerte en su familia y Dios, y toma la mejor decisión de su vida, y pasa a un equipo totalmente desconocido por estos lares, el Al-Fateh de Arabia Saudita, siguiendo los pasos de otro seleccionado, André Carrillo, lo que también generó mucha polémica en la hinchada. En ese entonces llegaba como la salvación del equipo verde que estaba peleando el descenso. Es así que Cueviña, ahora sí como 10, volvió a lucirse con actuaciones dignas de destacar, marcando en esa primera temporada 8 goles y dando 9 asistencias. En esta segunda ya igualó esos registros y es prácticamente dueño del Al-Fateh. Los jeques se han rendido a sus pies y le ofrecieron todo el oro para que no se vaya, pese a las pretensiones de equipos como el Boca Juniors de Argentina. O sea, encontró su lugar en el mundo, donde es feliz y hace feliz a todos. Pero aún debía salvar a Gareca en las eliminatorias. Es así que en el 2021 empieza con el partidazo en Quito que se armó junto a Gianluca Lapadula, su otro compinche caído del cielo. Si quieren que hagamos un segundo video del Bambino, lleguemos a los 1000 likes y lo suelto. Sigo. La Copa América fue el oasis que necesitábamos para agarrar fuerzas. El equipo se encontró, si bien no volvimos a la final, jugamos los 7 partidos. Volvimos a la pelea por ir al Mundial. Cueva fue figura contra Venezuela, contra Chile, a pesar de la jalada de orejas y el bullying mediático que se tuvo que comer por su error en La Paz. No estuvo en Buenos Aires, que fue la última derrota de Perú en meses, porque regresa contra Bolivia y Venezuela, anotando sendos golazos, jugando como el crack que era en Arabia Saudita. Es allí que nos colocamos en el repechaje, de donde no nos moveríamos más. Con su magia, fuimos artífices del barranquillazo. Lo de Montevideo fue polémico y por eso no podía fallar contra Paraguay. Él lo sabía y se puso el equipo al hombro, ya que sin Carrillo, el otro pilar de la bicolor, nos metió a repechaje con su asistencia a Lapadula, sacándonos la presión de encima. Luego, todo fue más fácil. Los guaraníes nunca lo pudieron agarrar. Con su desfachatez, encontramos el segundo gol de Yotun y partido cerrado. Si bien todos sabemos que esta durísima eliminatoria para Perú tiene un principal artífice que es Ricardo Gareca, también sabemos que su hijo putativo es Cueviña. La confianza mutua se nota a leguas y es el claro ejemplo de que el amor trasciende el género, edad y todo lo que el fútbol también puede trascender. Hay varios que también merecen ser reconocidos en esta gesta, como Pedro Galés, Alexander Callens, Gianluca Lapadula, pero no me cabe la menor duda que poco a poco Cueva se está convirtiendo en aquel jugador tocado por el destino que, a pesar de todas sus limitaciones y defectos, cuando el talento se concentra, se pone objetivos claros y dignos. No importa si vistes estrafalariamente o tienes chimpunes con hueco pateando una pelota remachada en Huamachuco, lo importante es creer ciegamente en tus capacidades, el no renunciar a tus orígenes y saber que a pesar de lo bajo que hayas caído, aún puedes tener una segunda oportunidad. Yo me quedo con esta historia. Cada uno puede sacar sus conclusiones y contar otra historia diferente. Al margen de si clasificamos o no al Mundial, Cristian Cueva representa el inmenso talento que hay en lo profundo de la Copa Perú y que espero que alguna vez podamos explotar. Solo me queda agradecer a los miembros que hacen posible que hagamos estos videos. Y nos vamos al ritmo de la contradanza. ¡Dale, Cueviña!